Imagina que eres el hombre más poderoso de Roma, dueño de ejércitos que se extienden desde el Atlántico hasta Mesopotamia, venerado por unos, odiado por otros. Pero tu seguridad, tu vida misma, está en manos de un grupo de soldados de élite. Hombres que juraron protegerte, pero que también tienen en sus manos el poder de asesinarte y de subastar el trono al mejor postor. Esa era la paradoja mortal de los emperadores romanos frente a la guardia pretoriana. La historia de este cuerpo comienza con Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Tras décadas de guerras civiles, Augusto entendió que ningún gobernante podía estar realmente seguro sin una guardia personal. Así nació la Guardia Pretoriana, inspirada en los praetores, que en la República escoltaban a los cónsules. Pero bajo Augusto se convirtió en algo mucho más grande, una fuerza organizada, entrenada y leal exclusivamente al emperador. Los pretorianos no eran soldados comunes. Mientras las legiones sudaban en Germania, Siria o Egipto, ellos se quedaban en la capital, disfrutando de privilegios que hacían hervir de envidia al resto del ejército. Salarios más altos, donativos especiales y una vida de lujos que un legionario en las fronteras apenas podía soñar. Tenían un campamento propio, la famosa Castra Praetoria, construido en las afueras de Roma, desde donde vigilaban de cerca tanto al emperador como al Senado. Su misión inicial era clara: custodiar al emperador, proteger su palacio, velar por su seguridad en actos públicos, sofocar conspiraciones y actuar como fuerza disuasoria ante cualquier intento de golpe. En la práctica, se convirtieron en algo mucho más peligroso: árbitros de la política imperial. El poder de los pretorianos no solo venía de su entrenamiento o de su número, sino de su cercanía. Eran quienes acompañaban al emperador en sus viajes, quienes escuchaban sus conversaciones privadas, quienes tenían acceso a sus habitaciones y a sus planes más íntimos. Y pronto, entendieron que ese acceso les daba una ventaja incomparable. Si no estaban contentos, podían decidir el destino del hombre más poderoso del mundo. El primer gran ejemplo ocurrió en el año 41 después de Cristo. Calígula, conocido por su crueldad, sus extravagancias y su desprecio hacia el Senado, cayó víctima de una conspiración en la que participaron oficiales pretorianos. El Senado celebró su muerte, soñando con restaurar la República, pero los pretorianos tenían otros planes. Encontraron a Claudio, tío de Calígula, escondido tras una cortina, temblando de miedo. Lo sacaron de ahí, lo levantaron sobre sus escudos y lo proclamaron emperador. Con ese gesto, la guardia demostró al mundo que ellos no solo protegían al emperador, también lo fabricaban. Ese precedente cambió para siempre la política de Roma. Desde entonces, ser emperador no dependía únicamente de la herencia ni del apoyo del Senado. Dependía de la voluntad de la guardia pretoriana. Y su voluntad, muy a menudo, estaba ligada a la riqueza que podían obtener. En el año 193, tras el asesinato del emperador Pertinax, se vivió el episodio más humillante en la historia imperial. Los pretorianos, reunidos en su campamento, organizaron una verdadera subasta pública. Ofrecieron el trono al mejor postor. 2 hombres compitieron por la puja, y el vencedor fue Didio Juliano, un senador riquísimo que prometió pagar 25.000 sestercios a cada soldado pretoriano. El Imperio Romano, el estado más poderoso de su tiempo, fue literalmente vendido como si fuera una propiedad privada. Juliano entró al Senado como emperador comprado, pero su gobierno duró apenas 66 días. El desprecio de las legiones de las provincias fue tan grande que marcharon contra él y lo ejecutaron. Roma comprendió que su destino estaba en manos de un grupo de soldados corruptos. No todos los emperadores se dejaron manipular fácilmente. Algunos intentaron resistir o incluso reformar a la guardia. Nerón, por ejemplo, los colmó de donativos para mantenerlos de su lado, aunque al final lo abandonaron. Galba, en cambio, intentó reducir sus privilegios y pagó con la vida. Fue asesinado en plena calle por los mismos hombres que debían protegerlo. Septimo Severo, más astuto, disolvió a la guardia que había vendido el trono y la reemplazó por soldados de sus propias legiones, fieles a él. Pero el problema no desapareció. Cada emperador tenía que lidiar con el dilema de mantener contenta a una fuerza armada con demasiado poder en el corazón de Roma. Los pretorianos también fueron protagonistas en intrigas y conspiraciones más sutiles. Muchas veces negociaban en secreto con senadores, generales y herederos, garantizando su apoyo a cambio de oro, tierras o promesas de ascensos. El simple rumor de que la guardia estaba descontenta podía hacer tambalear el trono de un emperador. No había seguridad absoluta. Un emperador podía conquistar territorios,
derrotar enemigos bárbaros y ser amado por el pueblo, y aún así, caer víctima de un puñado de hombres armados a unos pasos de su cama. Durante el turbulento siglo III, conocido como la crisis del Imperio Romano, los pretorianos alcanzaron su máxima influencia. En apenas 50 años, decenas de emperadores subieron y cayeron, y muchos de ellos fueron asesinados o depuestos con la intervención directa de la guardia. Roma se convirtió en un tablero de ajedrez donde los pretorianos movían las piezas a su antojo. Su poder era tan grande que incluso los emperadores más fuertes tenían que vigilarlos. Caracalla, famoso por conceder la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, fue asesinado en el año 217 por un centurión pretoriano mientras se encontraba en campaña. Otro ejemplo fue el de Heliogábalo, cuyas excentricidades y abusos hartaron a sus guardias, que lo asesinaron y arrojaron su cuerpo al Tíber. La lección era clara: ningún emperador estaba completamente a salvo. Finalmente, fue Constantino el Grande quien comprendió que ningún emperador podía gobernar con tranquilidad mientras existiera esta institución. En el año 312, tras derrotar a Magencio en la batalla del puente Milvio, Constantino entró en Roma y disolvió definitivamente la guardia pretoriana. Mandó destruir su campamento, dispersó a sus miembros y acabó con 3 siglos de una fuerza que había sido al mismo tiempo escudo y daga del poder imperial. La historia de la Guardia Pretoriana es un espejo de las tensiones eternas entre poder y corrupción. Lo que comenzó como un cuerpo creado para proteger al líder más importante de la civilización romana, terminó convirtiéndose en un monstruo que controlaba, manipulaba y destruía a los mismos hombres que debía resguardar. Eran guardianes, pero también verdugos. Defendían el trono, pero lo vendían como mercancía. Juraban lealtad, pero esa lealtad podía cambiar de dueño con un puñado de monedas. Su existencia es la prueba de que, en política, la cercanía al poder puede ser tanto un privilegio como una condena. Y ahora dime tú, si fueras emperador romano, ¿confiarías tu vida a quienes tenían en sus manos tu destino sabiendo que podían protegerte un día y venderte al siguiente?